Continuando con los procesos de planificación y también en este momento inicial de la etapa de planificación del proyecto, es muy recomendable e interesante abordar la gestión de las comunicaciones del proyecto. Básicamente lo que se pretende con la planificación de la gestión de las comunicaciones es identificar pues, todas las necesidades de información y requisitos de comunicación que tienen los interesados y tenerlos planificados y previstos, ajustados lógicamente a los medios disponibles en el proyecto. Este grupo de procesos o toda la información o todos los procesos relacionados con comunicación realmente tiene un peso importante en el proyecto. Aproximadamente se estima que el 90% del tiempo que dedica el director de proyecto a su proyecto va a estar relacionado directa o indirectamente con procesos de comunicación. Por lo tanto, es importante abordarlos cuanto antes en el proyecto. Cuando hablamos de comunicación o de planificar la gestión de las comunicaciones dentro del proyecto, es habitual que no pasemos por alto pues, todas las relaciones o todas las comunicaciones o necesidades de información con los interesados cercanos al proyecto, el patrocinador, el cliente, diferentes recursos asignados al proyecto, miembros del equipo, etc. Eso es habitual que lo tengamos siempre presente. Pero no tenemos que olvidar que nuestro proyecto se desempeña en un entorno donde bueno, pues va a avanzar en paralelo con otros proyectos donde bueno, pues otros directores de proyectos posiblemente compartan recursos con nosotros dentro de nuestra organización, en organizaciones externas a la nuestra, y tenemos que también tener claro qué necesidades de información, de comunicación necesitamos que sean transversales para estar actualizado pues, simplemente por el hecho de poder compartir en un momento dado un determinado recurso. Nuestro proyecto, el avance de nuestro proyecto puede interesar a otra persona que esté esperando nuestro resultado para que su proyecto a su vez vaya desarrollándose. Como comentaba, esto es un proceso que se hace o que es recomendable abordar al inicio de la planificación del proyecto. Por lo tanto, la información que tenemos de entrada es similar a la gestión de los interesados, muy poca. Por lo tanto, nos basamos básicamente en la identificación que hemos hecho de los interesados al principio del proyecto para saber a quién o con quién tenemos que comunicarnos, tanto nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros, y la información que ya tengamos consolidada dentro del plan de dirección del proyecto. Con esta información y aplicando pues, o teniendo en cuenta una serie de elementos que van a definir las sistemáticas y los métodos de comunicación, estableceremos el plan de gestión de las comunicaciones. Básicamente en este plan de gestión de las comunicaciones pues, vamos a recoger las necesidades de información y comunicación con los interesados, qué información concreta y con qué grado de detalle la vamos a generar, cuándo la necesitará el receptor, y el receptor no siempre va a ser nuestro cliente o nuestro patrocinador, porque nosotros mismos también como director de proyecto podemos ser receptores en un momento dado de información, qué medio o con qué soporte vamos a difundir o transmitir esa información, cómo va a ser entregada y quién va a ser el emisor del mensaje. Como he dicho, no siempre va a tener que ser el director de proyecto. Lo importante cuando iniciamos cualquier proceso o actividad de comunicación es ponernos en el papel o en la piel del receptor, bien por su conocimiento, por su disponibilidad de medios, etc. Cuando todas las planificaciones las pensamos siempre o las definimos siempre pensando en el receptor del mensaje. A la hora de planificar o desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones, pues tenemos que tener en cuenta una serie de elementos para detallar en mayor medida o concretar las acciones concretas. Uno de estos elementos o factores es el tipo de comunicación, o los tipos de comunicación que van a existir a lo largo del proyecto. Esta comunicación o estos tipos de comunicación al final van a ser combinación de dos factores. Bien que es una comunicación escrita o verbal, escrita puede ser en papel o en un soporte electrónico, es decir, que quede un soporte o un registro de esa comunicación, y puede ser una comunicación de tipo formal o informal. Por lo tanto, combinando estos dos factores, formal, informal y escrita o verbal, pues nos salen diferentes tipos de comunicación que emplearemos en función de cuál sea el mensaje o la información que queramos transmitir. Si necesitamos que quede registro para poder hacer una evaluación, un seguimiento posterior de esa información, tendrá que ser una comunicación escrita y normalmente formal, y en cambio simplemente las decisiones rutinarias del proyecto pues podríamos adaptarnos a una comunicación de tipo verbal informal. Tomamos decisiones y no hace falta que queden ni documentadas ni tenemos que volver sobre ellas para evaluar un seguimiento posterior. Además del tipo de comunicación, también tenemos que tener presente cuál es el método de comunicación que vamos a emplear, no de manera global para todo el proyecto, sino para cada uno de los flujos de comunicación e información.
La más interesante, la más adecuada, casi siempre la comunicación interactiva. Emisor y receptor intercambian el flujo de información al mismo tiempo. El emisor lanza la información, el receptor la recibe y responde. Esa es la más eficaz, porque tenemos el feedback, la retroalimentación en ese mismo momento. En algunas situaciones esto no es posible, no podemos utilizar este tipo de comunicación. Pues ¿qué modelo o qué método utilizaremos? Pues lo que se denomina el push communication, o sea, es decir, nosotros enviamos la comunicación, la información al receptor, por ejemplo un fax, y es el receptor en el momento que él estima oportuno, pues recoge esa información y continúa el proceso de comunicación. O bien pull communication, en este caso es cuando tenemos audiencias muy grandes o directamente cuando nosotros generamos la información, en ese momento el receptor no la necesita. Entonces, bueno, pues simplemente este tipo de comunicación, este método de comunicación, por ejemplo, puede ser Internet o cursos y learning o intranet dentro de las organizaciones. Ponemos la información a disposición de los diferentes receptores y cada uno la va recogiendo en el momento que considera oportuno. Otro factor que tenemos que tener muy claro a la hora de planificar nuestras comunicaciones va a ser el modelo de comunicación. En cualquier flujo de información entre un emisor y un receptor, bueno, pues tenemos una serie de elementos entre medias de ese emisor y ese receptor, que es bueno, todo el entorno o el medio a través de donde se distribuye la comunicación, que lo que va a generar es un ruido. El mensaje lo lanzamos hacia el emisor, hacia el receptor, perdón, ese mensaje queda codificado a través del soporte, puede ser la línea telefónica, internet o simplemente una conferencia. El receptor, a través de sus propios recursos, decodifica ese mensaje y lo recibe. En principio esto podría parecer un flujo correcto de comunicación, pero lo importante no solamente era que la comunicación vaya en un sentido, emisor-receptor, sino que también, para que sea efectiva y eficaz, el receptor tiene que dar retroalimentación al emisor. El emisor tiene que asegurarse que el mensaje se ha recibido completo y encima se ha entendido. El flujo, por lo tanto, sería emisor-receptor y vuelta con esa retroalimentación. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 55% de la comunicación que tenemos es comunicación no verbal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en aquellos casos donde no interactuemos físicamente con nuestros receptores, pues perdemos parte del mensaje. Habrá que tenerlo muy presente cuando establezcamos estos modelos de comunicación. Por lo tanto, y de acuerdo al modelo de comunicación que acabamos de ver, el emisor es el responsable de que la información sea transmitida clara y completa al receptor, que le llegue al receptor y que la entienda, y el receptor va a ser el responsable de asegurarse que la información que ha recibido la ha recibido completa, la ha comprendido y además de esa retroalimentación al emisor para cerrar el ciclo de la comunicación. Con estos elementos, tipo de comunicación, modelo de comunicación, pues conformamos las necesidades exactas que necesitamos en cada uno de los flujos de nuestro proyecto. Y todo eso lo documentamos en el plan de comunicaciones. Que como mínimo o recomendado el contenido, pues puede ser lógicamente los requisitos concretos de comunicación con cada uno de los interesados. O sea, tantos interesados haya en el proyecto, tantos flujos de comunicación se tienen que establecer. La información concreta que se tiene que lanzar a cada uno de esos interesados con el nivel de detalle necesario tendría que estar documentada en el plan de comunicaciones. Quién es la persona responsable o el emisor de cada una de las comunicaciones planificadas, por lo tanto también la persona o personas que van a recibir esa información, el método o tecnologías que vamos a usar para cada una de las comunicaciones que vamos a realizar en el proyecto, cada cuánto tiempo vamos a establecer esas comunicaciones en caso de que sean comunicaciones periódicas, por ejemplo, el lanzamiento de informes quincenales o semestrales de avance del proyecto. Y además de estos flujos emisor-receptor, es interesante planificar o prever pues, procedimientos o procesos paralelos, pues, en caso que alguna de las comunicaciones se quede atascada o no termine el flujo de comunicación por falta de toma de decisión o de aprobación de un cierto documento o informe, pues tenemos que planificar o prever un proceso de escalamiento, o sea, en caso de que una comunicación se interrumpa, hacia qué nivel superior de la organización del receptor podemos recurrir. Es muy interesante también, paralelo o complementario al plan de comunicación, establecer el glosario de terminología común entre la organización que ejecuta el proyecto y cada uno de los interesados. Hemos comentado antes que hay que ponerse siempre en el papel del receptor, por lo tanto la terminología que utilicemos pues tiene que ser una terminología que entienda el receptor, porque si no el mensaje no va a quedar claro. Y aparte de esto, como en cualquier otro plan de gestión de los que estamos viendo a lo largo de todos los procesos de planificación, pues hay que establecer la sistemática para
actualizar, para refinar, quién va a ser el encargado de mantener actualizado siempre el plan de gestión, si vamos a utilizar pues, cualquier tipo de plantillas, formularios prediseñados que hemos ido elaborando en proyectos previos. Bueno, pues toda esa información debería quedar también recogida dentro del plan de comunicaciones. Al final, el plan de comunicaciones no deja de ser pues, una matriz donde identificamos cada uno de los flujos de información y todos los detalles que tenga esa información que mandamos a los receptores.